Hola, mi nombre es Luis Ángel Correa Hernández. En este video exploraremos los elementos esenciales de la distribución, incluyendo las modalidades, los medios de transporte y los documentos. Hemos comprendido que como las empresas seleccionan la modalidad adecuada, eligen un medio de transporte apropiado y gestionan los documentos de marca de manera eficiente para llevar a cabo su proceso de distribución. La distribución desempeña un papel muy fundamental en la economía global. La modalidad que yo empezaré a explicar será la del transporte terrestre. El transporte terrestre se divide en dos grupos, los cuales son el transporte por carretera y el transporte ferroviario. En cuanto al transporte por carretera, se define que el transporte por carretera es el movimiento de mercancías y personas utilizando vehículos terrestres en vías pavimentadas. Bueno, esto en vías pavimentadas no es que sea tiene que ser obligatorio que sean vías pavimentadas, porque en realidad el transporte por carretera se da tanto en vías pavimentadas como no pavimentadas. Incluso si consideramos que el transporte de mercancías y personas, además de que no se da simplemente en vehículos, se da también en animales. Entonces no, la definición no es que sea muy exacta, que digamos, es una definición bastante genérica, pero en sí el transporte que estamos tratando acá digamos que es el transporte más actual, ya, o sea, el transporte nuevo, el que es de vehículos, motos, camiones y ese tipo de vehículos ya. En cuanto al transporte por carretera, tenemos unas características. Tenemos que el transporte por carretera es versátil, también es flexible, es de rápido y ágil, requiere menor infraestructura, capacidad de carga y menor impacto ambiental y accesibilidad. Bueno, yo creo que de estas características, las más importantes y las cuales más adelante andaremos es la accesibilidad. Como hoy, no sé si saben, pero en el mundo de aproximadamente, según Ray Dating, dice que hay 1.400 millones de automóviles en el mundo, entre camiones, buses, autobuses, vehículos particulares, camiones de carga, etcétera, etcétera. No se incluyen las motos, claro está, porque son demasiadas. Pero bueno, en ese tema de la accesibilidad vemos, por ejemplo, que las ventajas del transporte por carretera es la flexibilidad y la capacidad de carga. Vemos que un vehículo de transporte por carretera puede cargar desde varias toneladas hasta cargar simplemente un paquete, como es el caso de si se quiere hacer el envío de una mercancía por medio de, no sé, de un domiciliario. Puede una moto es un vehículo pequeño que puede fácilmente moverse por cualquier parte en la ciudad o también por un territorio que sea bastante rural. Un menor costo y tiempo de transporte, pues claro que sí, un vehículo por lo regular vale mucho menos que un avión o que un barco, entonces tienen un menor costo. En el tiempo de transporte, pues depende de la distancia y de la infraestructura o malla vial que haya, como está condicionada para que el vehículo se transporte. Una mayor eficiencia de combustible, pues si es a gasolina, pues sí, obviamente los vehículos a gasolina tienen una bastante eficiencia si son en trayectos cortos. En trayectos largos están los vehículos que usan ACPM. Estos son los tipos de camiones que usan el ACPM, o los de transporte público que también usan ACPM. No todos los de transporte público, pero es una gran parte del transporte público usa estos vehículos a ACPM. Las desventajas del transporte por carretera. Creo que el principal problema del transporte por carretera son los accidentes. Obviamente uno está más expuesto en un vehículo, en una carretera, a un accidente que en un avión o en un barco. Entonces la congestión también es un problema. La congestión vehicular o la congestión del tráfico también es un problema bastante recurrente en este tipo de transporte por carretera. Los riesgos o accidentes, como decía, las averías, que se te vare el camión, eso puede ocasionar que pues tengas que retrasar tu envío o tu recogida. Entonces eso ocasiona más costos.
Esas son una de las desventajas del transporte por carretera. Bueno, la importancia del transporte por carretera. Bueno, dice que es crucial en la industria debido a su eficiencia y versatilidad en la movilidad de mercancías y personas. Permite adaptarse a la necesidad y demanda de los clientes, ofreciendo flexibilidad en horarios y rutas de destinos. Es especialmente efectivo para distancias cortas y medianas, en preparación y puesta en marcha rápida. Contribuye al desarrollo económico y social en conectar zonas de producción y consumo. Transporta una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta materiales de construcción y maquinaria. Garantiza continuidad en la cadena de suministros y facilita la comercialización nacional e internacional. Bueno, es bastante importante, como podemos ver, la utilización del transporte por carretera, porque mueve en gran parte, la gran mayoría de la economía del país se mueve por este tipo de transporte o esta modalidad. No sé si comprenden que, o sea, actualmente los demás medios de transporte que van a explicar mis compañeros siempre están dependiendo del transporte por carretera. Cuando un vehículo o una zona, cuando se produce un bien o servicio, este se transporta o se lleva a cabo por vía terrestre hasta el aeropuerto o hasta el puerto donde se va a recoger y transportar a otra parte. O sea, siempre están dependiendo. Al igualmente el transporte terrestre está dependiendo de estas otras modalidades, como es el marítimo y el ferrovial o el aéreo. Bueno, entre los tipos de vehículos que se utilizan en el transporte por carretera tenemos los vehículos rígidos y los articulados. Los vehículos rígidos por lo regular se utilizan en el transporte de carga más pequeño, o sea, tienen una menor capacidad de carga, pero igualmente tienen unas especificaciones en cuanto a diseño o conservación de lo que llevan. En cuanto a los articulados, estos son más utilizados para cargas de gran tonelaje, para cargar containers o cargar, por ejemplo, gasolina o cargar materiales como tierras, etcétera, entre otros. Uno de sus documentos es manifiesto de carga. Este debe tener la identificación de la empresa, transporte de lo expedido, tipo de manifiesto, nombre de identificación del propietario, remitente y destinatario de la mercancía, descripción del vehículo en que se transporta la mercancía, nombre de identificación y dirección del propietario, poseedor o tenedor del vehículo, nombre de identificación del conductor del vehículo, descripción de la mercancía transportada y identificado en su peso, volumen, según el caso, lugar y dirección de origen y destino de la mercancía, el valor a pagar en números y en letras, fecha y lugar de pago, la manifestación de la empresa de transporte de adeudar al titular del manifiesto electrónico de carga y el saldo no pagado del valor a pagar, los plazos y los tiempos para el cargue y descargue de la mercancía y la fecha y hora de la llegada y salida de los vehículos por los correspondientes cargues y descargues de la mercancía, seguro de compañía. Otro documento es el Registro Nacional de Transporte de Carga, es el conjunto de datos relacionados con vehículos de transporte de carga en fines de estadísticas para determinar la oferta de transporte de carga a nivel nacional. Este registro contiene información de placa, modelo, marca, línea, clase de vehículo, combustible, tipo de carrocería, peso bruto, vehículo, número de ejes, número de llantas, altos, anchos, voladizo anterior y voladizo posterior. El Registro Nacional de Transporte de Carga es una fuente de información bastante importante en el proceso de validación en el transporte, por lo que se encuentra incluida dentro de nuestra información. Cargas peligrosas. La mercancía peligrosa tiene un tratamiento especial en la logística del transporte y por eso necesita de conductores certificados, vehículos
especializados y una mercancía sobre qué se está transportando. Requisitos adicionales para la mercancía peligrosa, documentación ampliada, instalaciones de rótulos de riesgo y papeles de seguridad, colocación y estado de conservación de los embalajes de los vehículos y equipamiento, verificación de los equipamientos de seguridad, certificación del conductor que lo autoriza el manejo de cargas peligrosas, válido, cumplir con los establecido para cada clase en la norma técnica colombiana. Otro transporte que encontramos a través de tierra es el transporte ferroviario. Este hace referencia al transporte de mercancías a través de trenes de carga. Este transporte de mercancías, digamos que es ideal para grandes pedidos y pedidos al por mayor. ¿Por qué? Porque tiene vagones grandes donde cabe todo tipo de mercancía, por decirlo así, que está especialmente catalogada para los trenes. También nos encontramos con algunas ventajas, como lo son que estos no se ven afectados con el cambio de clima. O sea que si llueve, ellos pueden seguir su camino porque tienen una carretera diseñada, o sea, un tipo de transporte diseñado especialmente para no frenar. También encontramos que es bastante económico. También podemos ver que es ideal para pedidos al por mayor, como ya lo dije, y es poco contaminante, algo que facilita mucho en estos tiempos porque, como sabemos, está bastante afectado el clima y bastante afectado el medio ambiente. Algunas desventajas que encontramos en es que este tipo de transporte se usa más que todo para enlazar con otro tipo, o sea, que se enlaza con camión o barco para el transporte multimodal. También encontramos que es menos flexible y rápido que el transporte por carretera, que es el más común, y el transporte es bastante lento. El tipo de mercancías que encontramos en el transporte ferroviario van desde cargas especiales que no son superadas, o sea que su peso no supera el aceptado. También encontramos que se trasladan minerales y mercancías a granel. También coches, camiones, materiales para construcción, infraestructuras para parques solares o eólicos y productos comerciales en general. O sea que este tipo de transporte es más que todo especial para transporte multimodal, o sea que se transporta a cierta parte y en este se hace el cambio, ya que es bastante lento y no facilita su transporte ni su entrega al destino final. Bueno, hablemos sobre los documentos de transporte ferroviario. Sabemos que en el contexto de transporte ferroviario hay varios tipos de documentos que se utilizan para gestionar y rastrear los envíos de mercancías o pasajeros. Algunos de los documentos más comunes incluyen lo que es el conocimiento de embarque ferroviario, que este consiste en un documento que confirma la recepción de la carga por parte del transportista y establece un contacto de transporte entre el remitente y el transportista ferroviario. Contiene detalles sobre la carga, las condiciones del transporte, las responsabilidades de las partes y los términos de entrega. Bueno, como segundo tenemos la hoja de ruta o también conocida como la nota de entrega o guía de transporte. Bueno, esta viene siendo un documento que acompaña a la carga durante el transporte. Esta registra la información relevante como el origen, el destino, la fecha y la hora de salida o llegada, así como las firmas de remitente y el transportista. Bueno, como tercero tenemos ya lo que viene siendo el manifiesto de carga, que bueno, es un documento detallado que enumera las mercancías o productos transportados en un tren específico. Incluye información sobre la naturaleza de la carga, como el peso, el número de unidades, los remitentes y el destinatario.
y otra información relevante para el transporte y todo lo que viene siendo el tema de logística. Por último tenemos el boletín de transporte, que es un documento para registrar la recepción y entrega de la carga en las diferentes estaciones o rutas por donde va la vía ferroviaria. Permite el seguimiento y control de la carga a medida que avanza en todo el trayecto del viaje. El transporte marítimo es la principal forma de comercio internacional, a diferencia de los demás transportes, ya sea el aéreo, el ferroviario o terrestre. Este ocupa el 80% del comercio internacional de mercancías. Este modo de transporte presenta los costos más bajos de la DFI. ¿Qué significa esto? La distribución fiscal internacional. Dada su capacidad de movilizar mercancías de gran volumen, poco valor y para recorrer grandes distancias. El transporte marítimo se puede contratar de dos regímenes diferentes, dependiendo del volumen de mercancía que se va a transportar. El primero es navegación libre marítimo en régimen de fletamentos o TRAP y transporte marítimo de línea regular o línea. Vamos a hablar del transporte marítimo en régimen de fletamentos. Este transporte ocupa el tráfico de grandes volúmenes de mercancía, como graneles sólidos, que son los cereales, minerales, graneles líquidos, que son los petróleos, y productos industriales que transportan en gran número de unidades, como automóviles o plantas de fabricación completa. El transporte marítimo en línea regular es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada, que suelen ser mercancías de mayor valor, como productos industriales y bienes de consumo. La principal ventaja de este es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estatales y garantizar la duración del servicio a largo plazo. Las principales ventajas del transporte marítimo son la facilidad en cuanto al almacenamiento, facilidades económicas, elevada seguridad y mayores posibilidades. En la facilidad en cuanto al almacenamiento, esto depende del producto que quieras transportar. Puede ser sencillo o complicado. Esta es una de las principales ventajas del transporte marítimo. Generalmente los medios de transporte, como el caso de barcos o incluso los buques, suelen tener un mayor espacio para el almacenamiento de mercancía. Esto hace que sean uno de los medios de transporte más utilizados en tanto a la distribución. Pese a que existen alternativas como el camión, los trenes e incluso el propio avión, seguramente es uno de los transportes marítimos el más requerido, ya que es más eficiente a su amplitud y cantidades de productos que se pueden transportar. Facilidades económicas. Si tu propósito es el de enviar una determinada mercancía a otro país, deberías valorar esta opción, ya que suele ser una manera más accesible a nivel económico y más utilizada por la infinidad de empresas para el comercio de sus mercancías. Hay que tener en cuenta que este suele ser un medio de transporte utilizado para viajes muy largos, en los que hay que recorrer distancias enormes para el envío de estas. Al igual que sucede con la primera de las mencionadas, no deja de ser una de las ventajas para el transporte marítimo. Elevada seguridad. Mientras que en otros medios de transporte, como es el caso del avión, puede influir factores propios como el clima, en el caso del marítimo no. Esto se debe a que los barcos suelen ser muy resistentes y en las mayores posibilidades frecuentemente no se transportan determinadas mercancías en el avión. Esto sucede en el caso de algunos líquidos peligrosos. Aquí es donde entra el transporte marítimo. Una de sus ventajas suele ser la multitud de empresas exportadoras y la posibilidad que ofrece el barco como medio de transporte de productos de estos. Las ventajas encontramos permisos y solicitudes necesarias, medio ambiente y tiempos razonables. En permisos y solicitudes necesarias es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita
con el cumplimiento de una serie de solicitudes y permisos. Esto conlleva una serie de trámites que requieren de unos tiempos. Si vas a planificar la entrega de una determinada mercancía, debes tener en cuenta que los tiempos pueden ser diferentes al utilizar otro medio de transporte como el aéreo. Medio ambiente. Bueno, este es una de las del transporte que más afecta al medio ambiente. ¿Por qué? Porque depende del clima. Por ejemplo, estás haciendo una entrega a otro país y resulta que en el camino pasan diferentes cambios climáticos externos que se te salen de las manos, puede ocurrir un tsunami, puede ocurrir una tormenta y se voltea el barco o se hunde. Y esa carga llevaba petróleo, entonces se derrama el petróleo en el océano, entonces esto da un impacto muy fuerte a nivel ambiental. Y tiempos razonables. Fletar un buque requiere de un cierto tiempo, suele ser utilizado para distancias muy largas, precisamente por las facilidades que esto conlleva. En caso que necesites hacer una entrega de tu producto en pocos días, es probable que no sea tu opción más recomendable. Ahora nos vamos a ir a los tipos de vehículos y sus descripciones. Buques graneleros. Un granelero es un barco que se dedica al transporte de cargas secas a granel. Suele tratarse de un buque mercante de gran tamaño, hasta 200.000 tonelaje de peso muerto, superando en algunos casos los 300 metros de eslora, que normalmente navega a baja velocidad. Este tipo de buque transporta cereales, minerales o cargas mixtas. También hay diferentes tipos de graneleros, como los graneleros secos que transportan materias primas como el carbón, el mineral y el hierro y los cereales. Los petroleros que transportan el petróleo crudo y productos petrolíferos. Y los buques cisternas para productos químicos que transportan productos o otros líquidos a granel. Los buques de tanque o los buques cisterna. Es un tanque diseñado para transportar o almacenar líquidos o gases a granel. Los principales tipos de buques cisterna son el petróleo, el quimiquero y el gasero. Los buques cisterna también transportan productos básicos como aceites vegetales, melaza y vino. Los buques portacontenedores es un buque de carga que transporta la totalidad de su carga en contenedores. Son partes del transporte intermodal que traslada la mayoría del cargamento seco mundial. Los portacontenedores son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados. Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. Las barcazas. Las barcazas es un artefacto naval con o sin propulsión propia, con casco de fondo plano y poco calado. Se emplea para el transporte fluvial o el transporte marítimo de mercancías y pasajeros. Su fondo plano y poco calado le hace inestable el mar abierto, pero facilita su navegación en ríos y en la varada de playas de arena. Buques costeros. Estos son barcos de cabotaje, también denominados buques costeros. Estos están diseñados para navegar en aguas poco profundas. Pueden bordear la costa sin encallar. Los ferries o transbordadores están destinados al transporte de pasajeros en pequeñas travesías y ciudades costeras. Buques firogríficos. El barco firogrífico es un buque especializado en el transporte de cargas refrigeradas. Su bodega cuenta con equipo de frío y de aislación térmica. Actualmente se está cambiando a contenedores adaptados para llevar estas cargas refrigeradas o congeladas. Son para este tipo de mercadería el tipo de buques comercialmente más apto, dado que lleva todo tipo de cargas, incluyendo las mencionadas. Y por último tenemos los buques de carga rodante, o más conocido como el RoRo, que es un acrónimo del término inglés roll-on o roll-off, con el cual se denomina todo tipo de buque o barco que transporta cargamento rodado, tanto como automóviles como camiones. Los RoRo a menudo tienen rampas construidas en el barco o fijas en tierra que permiten descargar el cargamento roll-off
y cargarlo roll-on desde el puerto. Documentos de transporte marítimo. Como documento de transporte marítimo tenemos al conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un documento que es emitido por la naviera, donde se hace una serie de especificaciones como son el remitente, la dirección, la carga y demás especificaciones de la mercancía. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque sirve como título de propiedad de la mercancía y también sirve para transacciones, para ser instrumento de transacciones de crédito del comercio internacional. Tenemos también que este documento se está utilizando de manera digital, ya que se entendió que es más fácil su fluidez, por decirlo de esa forma, y ya no se estará pendiente a que el documento se extravíe. Entonces es más fácil su guarda. Por otro lado tenemos el Bill of Lading, a diferencia del conocimiento de embarque tradicional o el conocimiento de embarque que es emitido por la naviera. Este es emitido directamente por el transportista, donde especifica las cualidades del producto o de la mercancía que entró directamente en el buque. Tenemos también el packing list o lista de embalaje. Este packing list o lista de embalaje es donde se establece el volumen, el peso, cantidad de los paquetes, donde sirve como documento de prueba del mismo transportista y como seguimiento de la mercancía que se está llevando. Ahora tenemos otra modalidad de transporte. Dentro de la modalidad de transporte tenemos a multimodal, y los documentos que son utilizados de manera muy cotidiana son principalmente conocimiento de embarque multimodal. Como mencionamos anteriormente, el conocimiento de embarque tiene su serie de especificaciones. En este caso se diferencia con el conocimiento de embarque marítimo, en que en este se ven envueltos varias formas de transporte, como son aéreo o terrestre, y que como tal un mismo transportista se encarga de documentar un documento único las especificaciones de la mercancía, como son el destinatario, el remitente, los instrumentos y las condiciones de pago principalmente. Por otro lado tenemos que tenemos la guía de remisión. Es multimodal, ya que la guía de remisión se utiliza comúnmente en el transporte en vías nacionales. Es una exigencia nacional donde se especifican todas unas características de la mercancía. Además de esto, se entiende que antes de llegar vía marítima o vía aérea, primero debe ser transportada esta mercancía vía nacional con su guía de remisión. Por otro lado tenemos la factura comercial. Es muy conocida. La factura comercial es la que pone entredicho o especifica si es a crédito, a débito la mercancía, las formas de pago, los descuentos y demás. Y esto sirve como un documento de prueba en caso de controversias. Se utiliza en todas las modalidades de transporte porque es necesaria una factura para demostrar que la mercancía es lícita. El transporte aéreo. El transporte aéreo es un servicio de trasladar pasajeros o carga de un lugar geográfico a otro utilizando una aeronave. Este vehículo fue originalmente
Pues cuando se diseñó solo se pensaba como para trasladar pasajeros, pero hoy en día también se puede para usar carga. Actualmente el transporte aéreo es una rama importante del transporte global y es más regulado y controlado de todos los sectores, en parte debido a sus riesgos potenciales. El transporte aéreo es utilizado por la mayoría de los sectores industriales y cadena de distribución. Se espera que la tendencia a utilizar este modo de transporte de carga siga aumentando. Con más vuelos dedicados al transporte de carga, vale la pena mencionar que el transporte aéreo es el modo de transporte más nuevo. Evidentemente la tecnología en los últimos años ha hecho el transporte aéreo sea de calidad, por lo que se ha convertido en un método de transporte utilizado cada vez más por empresas de logística, de importación y exportación. Tiene una gran base regulatoria, legal y de control de tráfico aéreo. Es una parte importante de la gestión. Bueno, las características del transporte aéreo. La infraestructura física requerida para la organización de este modo de transporte es el aeropuerto. Así, estas instalaciones permiten que las aeronaves despeguen, aterricen y estacionen con seguridad. Asimismo, al igual que los puertos, cuentan con límites de carga y descarga de mercancía para el embarque y desembarque de pasajeros. Además, cuentan con el espacio necesario para el mantenimiento y el repostaje. Los cargueros son de diferentes naturalezas, se clasifican según la tecnología que los soportan y su capacidad total de carga, siendo esta última de límite máximo para todo tipo de vuelos. Un avión puede sostener una cierta cantidad de peso en el aire, independientemente de su contenido. Un avión pequeño puede almacenar hasta 30 toneladas en su bodega de carga. La bodega de carga de un avión de tamaño mediano puede almacenar entre 30 a 50 toneladas y un avión grande puede almacenar hasta 50 toneladas en su bodega de carga. Las ventajas del transporte aéreo. Tenemos el tiempo de tránsito. Por ejemplo, este es un modo de transporte muy rápido en comparación con tierra y mar. Además de ser un avión grande y volar, permite los plazos de entregas más cortos. Su cobertura permite una entrega rápido, interconexión entre países y continentes. La seguridad es un método de transporte altamente organizado que minimiza el número de accidentes considerando la alta probabilidad de que sean fatales. Barreras físicas. Dado que no hay necesidad de construir caminos para su traslado, este tipo de transporte tiene rutas más cortas y puede moverse sin molestia. Productos especiales. Aunque es costoso, este método es ideal, ya que puedes enviar mercancía de alto valor y productos perecederos. Desventajas del transporte aéreo. El costo. Debido a su rapidez, los costos de envío son más altos que las rutas terrestres y marítimas. La capacidad. Aunque los aviones son de gran tamaño, siguen siendo desventajas frente a transportes marítimos en cuanto a tamaño, volumen de mercancía. Impone restricciones estrictas en la transferencia de ciertos materiales como líquidos y químicos. El clima. En el aire y con poca o ninguna capacidad de atención, las condiciones climáticas tienden a crear un mayor riesgo de accidente. La logística en el transporte aéreo. La logística del transporte aéreo es la responsabilidad de todos los procesos físicos y documentales en el ciclo de vida del proceso de carga aérea. En el transporte aéreo se identifican dos tipos de usuarios que provocan proceso de transporte, el cargador y el destinatario. El tipo de cargador depende de la demanda de servicios de transportes aéreos. La empresa seleccionada gestiona el transporte hasta las instalaciones aeroportuarias y prepara todos los documentos relacionados con el servicio de transporte. Una vez superados todos los trámites requeridos legales y aduaneros, se inicia el proceso de flete aéreo, que es el primer paso, el cargue de transporte, para enviarlo posteriormente al destino solicitado. Como documentos de transporte aéreo tenemos primero guía aérea. Es un documento que se utiliza para rastrear y documentar el movimiento de la mercancía en el transporte aéreo. Este documento es emitido por la línea aérea y además le permitirá al destinatario reclamar la mercancía una vez llegue a su destino. Este documento contiene información como nombre, dirección, bienes enviados, peso, dimensiones y el costo del flete. Segundo, manifiesto aéreo. El manifiesto aéreo es un documento que indica y enumera toda la carga que transporta un avión. La documentación debe ser emitida por la aerolínea y entregada a las aduanas de importación al momento de la llegada del avión. Generalmente incluye información como el nombre de la aerolínea, número de vuelo, fecha de vuelo, aeropuertos de origen y destino, nombre del cargador y del consignatario, una descripción pequeña de la carga, peso y dimensiones de la carga y el valor de la carga.
Tercero, contrato charter. El contrato charter es un acuerdo entre el propietario de la aeronave y el propietario de la carga o exportador, donde establecen responsabilidades y obligaciones para alquilar temporalmente un avión para el transporte de mercancías. Los términos de este contrato pueden variar, pero normalmente se encuentran los siguientes: como es el nombre de la aeronave, periodo de tiempo en el cual se alquila la aeronave, autorizaciones y permisos, responsabilidades del propietario de la aeronave y del exportador, condiciones de pago y términos de terminación. Cuarto, House Air Widow es un documento emitido por la agente de carga o transporte y entregado al remitente al recibir el envío. Incluye información como nombre y dirección del remitente, nombre y dirección del consignatario, descripción de la mercancía, peso y dimensiones de la mercancía, gastos de flete, información de seguro, instrucciones de entrega. El transporte multimodal es el transporte de mercancía que permite la utilización de más de un medio de transporte, puede ser terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, a nivel internacional. Este busca evitar la manipulación de las mercancías manteniendo la unidad de carga en todo momento. Se utilizan contratos de transporte distintos para cada medio utilizado. El documento único utilizado en el transporte multimodal es el FBL, el Bus Osleado. El servicio es contratado a través de un operador logístico o transitorio quien se encarga de gestionar el transporte desde el punto de partida hasta el destino final, utilizando diferentes medios de transporte. El transporte multimodal requiere un único documento de transporte y no permite la separación de la carga. Se diferencia del transporte intermodal, donde se utiliza una medida de carga de transporte combinado, donde se utilizan diferentes medios dentro de la misma cadena de transporte. El transporte multimodal es una modalidad de transporte que ofrece diversas características beneficiosas. Una de ellas es la posibilidad de utilizar un único contrato para coordinar el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. A diferencia de otros medios de transporte, el multimodal permite combinar diferentes modos de transporte, como ferrocarril, barco, camión, lo cual brinda flexibilidad y opciones para los clientes. Además, no hay una distancia límite establecida, lo que significa que puede utilizarse para trayectos cortos o largos. También se destaca la capacidad de realizar un seguimiento de la mercancía mediante sistemas digitales y satelitales, lo que proporciona mayor seguridad y control durante el transporte. Las ventajas del transporte multimodal: se reducen los costos y los tiempos de viaje en el conjunto de la operación. El usuario asume menos riesgo de pérdida o robo de la mercancía, ya que solo cuenta con un interlocutor. La FBL tiene preferencia de ingreso y paso en las aduanas. La programación global de la ruta y los costes económicos, humanos y logísticos son más sencillos. Sus desventajas son que existen limitaciones legales y operativas en aplicación de normas internacionales. La seguridad sigue siendo elevada y las inspecciones en terminales siguen limitando las operaciones. No existe una visión integral de transporte multimodal, por lo que no hay una infraestructura para facilitar operaciones multimodales y la estructura de la demanda es deficiente. La falta de compensación de flujos afecta el ingreso de contenedores al interior. El impacto legal en el transporte multimodal está presidido por acuerdos internacionales. Estos acuerdos internacionales rigen cuáles son las responsabilidades y restricciones que afectan al proveedor de transporte. Los acuerdos que se apliquen sobre este transporte intermodal no alteran ninguna de las partes, pero la responsabilidad del transportista se exige cuando hay un incumplimiento de contrato. El transporte multimodal tiene una gran importancia y no solo por tener costes más económicos. Es tan importante porque la persona que lo contrata no tiene por qué tener unos amplios conocimientos sobre el fundamento del mismo. Esta posibilidad hace que a nivel comercial todo este proceso sea más simple sin que sea necesario recurrir a intermediarios. Ahí radica en gran parte la importancia de este tipo de transporte. Otra característica es que sus medios de traslado se adaptan a distancias largas, medianas o pequeñas según el tipo de mercancía y su entrega final.